Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de How to Spanish. ¿Cómo están? Estamos muy emocionados porque hoy tenemos un video especial en donde te vamos a mostrar un recurso que creemos que está increíble y que puede ayudarte muchísimo a aprender español y a sacarle más provecho a apps como Duolingo. Sí, y para esto hablamos con nuestro amigo Miko de la comunidad de Patreon y él nos va a hablar sobre su aplicación Lipsurf. ¡Vamos! Siguiente. Oh. Hola a todos, yo soy Miko y soy el fundador, el creador, desarrollador, programador de Lipsurf. Y Lipsurf es una herramienta para practicar, hablar idiomas. Es una extensión de Chrome que puedes navegar todo en Chrome con su voz en vez de con sus manos. Para hablar idiomas, para estudiar idiomas, Lipsurf le permite hablar todos los ejercicios en Duolingo en vez de escribirlos. Ya hay unos ejercicios en Duolingo donde puedes practicar hablar. Yo creo que menos de 10% de los ejercicios. Entonces, con Lipsurf puedes hacer todos los ejercicios con su voz. Hay muchas ventajas y solo voy a mencionar tres. El primero es que estudiantes hoy no tienen suficiente práctica con hablar. Hay muchos recursos para escuchar, hay muchos podcasts buenísimos como How to Spanish Podcast, etc. Y hay recursos para escribir cosas, pero no hay mucho para hablar. Entonces esto es algo para practicar hablar. La segunda razón es que muchos estudiantes tienen miedo de hablar y es porque no tenemos suficiente práctica y no tenemos la confianza porque no hablamos tanto y no estamos acostumbrados con hablar en otros idiomas. Y entonces, esta es una herramienta donde nadie va a juzgarte cuando practicas, porque solo es una programa de la computadora. Entonces, puedes tener más confianza, hablar como solo con tu computadora. Y la tercera razón es que se ayuda muchísimo a tu memoria cuando no solo escribas vocabulario, por ejemplo, pero también dices en voz alta. En Duolingo dicen como debes decir los ejercicios en voz alta, pero no te enforzan. Y Lipsurf te enforza a decir todos los ejercicios en voz alta. Entonces, ayuda muchísimo con tu memoria y tu memoria de músculos en tu boca y para tener la confianza de hablar más en otros idiomas. Wow, suena súper bien. ¿Y podemos verlo en acción? Sí, nos encantaría. Sí, claro, por su pollo. Aquí pueden descargar y solo necesitan hacer clic en este botón. Yo ya tengo descargado y instalado. Ok, ya estamos en una lección aquí en Duolingo. Y primero tienes que encenderlo. Solo hay un botón aquí en Chrome. Y ahora, como pueden ver, me está escuchando. Y solo tengo que decir las respuestas. Mensajes. Los jefes. Siguiente. Oh. The bosses, Anna and Amanda. The boss has 2 secretaries. Sonia, ¿tienes 2 trabajos? El jefe.
También puedes decir cosas como que dicen aquí, hay comandas para repetir. Repite. Yo tengo los mensajes de la secretaria. Siguiente. Aquí no tenía correcto y quería mostrar los dos, ¿no? Ujú. Porque no va a como marcar todos sus respuestas como correcto. Súper Siguiente. importante. Ujú. Sí, pues tenemos que aprender, ¿no? Claro. Aquí tenemos un ejemplo de los que ya son ejercicios de hablar en Duolingo. Hay algunos y todavía pueden usar la funcionalidad aquí adentro de Duolingo. Entonces, los jefes y hacer de nuevo. Lipsurf es hecho para todo el internet. Entonces, hay como plugins para cosas específicas como Duolingo. Pero Lipsurf en general es para controlar todo su navegador con su voz. Pero si es algo como HelloTalk y solo quieres escribir en español, ya puedes hacer eso. ¿Y funciona en Windows y Mac? Sí, funciona en cualquier sistema operativo Ujú. si tiene Google Chrome. Chrome. Entonces, incluso Chromebooks, Linux, Mac, Windows y cualquier cosa que tiene Chrome, menos todavía no funciona en móvil, no funciona en Android y iOS, pero ya estamos trabajando mucho en eso. Y todo empezó como un proyecto solo para diversión, porque estaba comiendo enfrente de mi computadora y quería ver en YouTube y videos en YouTube y quería hacer cosas en mi computadora y practicar español, por ejemplo. Y no había manera sin como ensuciar mi computadora porque estaba comiendo, ¿no? Claro. Y entonces sí creé esto para eso y ahora es mucho más que solo para diversión. Ok, aquí estamos en la página con diferentes planes y todo que mostré hoy es en el plan gratis, entonces no tienes que pagar nada para usar Duolingo con Lipsurf. Pero también si quieren apoyar el proyecto, hay planes pagados si les interesan que tienen aún más funcionalidad. Plan Premium aquí tiene el wake word, entonces yo puedo decir, hey Lipsurf, y ahora está listo, sin presionar el botón sleep. Es como Alexa y Google Home y Siri, cuando puedes decir, hey Alexa, o OK Google, es lo mismo. También tenemos el foro aquí, donde pueden hablar conmigo o otros usuarios de Lipsurf y pueden sugerir funcionalidades, preguntar cosas. También tengo correo electrónico. Podemos hacer apoyo en línea con video o con llamadas. Bueno, pues estamos súper emocionados. Muchísimas gracias, Miko, por estar aquí con nosotros y mostrarnos todo este gran desarrollo que estás haciendo. A toda nuestra comunidad les recomendamos muchísimo usar este plugin para practicar Duolingo, para hacer otras cosas en español. Creo que te puedes poner creativo con esta herramienta. Puedes hacer muchísimas cosas en español dentro de tu computadora, así que es algo que puedes utilizar todos los días. Sí, muchas gracias, Miko. Muchísimas gracias, Ana y David, y gracias por todo lo que hacen para estudiantes de español. Es muy útil y me encanta el YouTube y el podcast que tienen. Y creo que ya he escuchado casi cada episodio de ustedes. Muy bien, muchas Muy gracias. bien, gracias. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Adiós.